Hola, ¿cómo estás hoy? No me respondas. Ponte los cascos, ajusta tu volumen. Te compartiré pensamientos, reflexiones, consejos y enseñanzas para que mejores tu calidad de vida mientras viajas, o descansas, o en el gimnasio, caminando por la playa o la montaña, o simplemente mientras tomas tu café. Acompáñame en este nuevo episodio de Salud 360 grados. Hola. Hola. Hola, buenos días, Marisa. Sí, buenos días, Luis. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Te estoy llamando desde Málaga. Estás en un buen sitio, bien conectada. Vamos a tener una entrevista. Bueno, para todos los oyentes de Salud 360 grados, en este podcast, vamos a tocar un tema muy interesante que le he titulado La salud en un mundo sin frontera. En este episodio se comparten ideas, pensamientos sobre los patrones de conducta en las relaciones humanas, cómo las ideas circulan sin fronteras, cómo las comunicaciones digitales pueden construir o destruir las relaciones interpersonales. En un mundo globalizado que traspasa fronteras, nacionalidades, ideologías políticas y religiosas, ¿quién mejor para darnos una idea? Es la doctora Marisa Muñoz Caballero, que con interesantes reflexiones nos va a aportar información. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociología y creo que es la persona adecuada para poder aclarar una serie de conceptos e ideas de esta nueva era, la era digital. Hola Marisa. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien? Bien, bien. Aquí hemos amanecido en Madrid, España. Hemos amanecido lloviendo y con tormentas. Anda. Bueno, aquí algo ha pasado. Está un poco nublado, ha llovido muy poquito durante la noche, pero sé que la tormenta es en el norte. Tormenta con trueno, con rayos y... Sí. Pues por aquí, por la zona centro de España, está, cargadito de tormentas toda esta semana. Sí. Pues nada, como esta entrevista va en directo, estamos nosotros haciéndola con la señal de internet. Esperemos que la entrevista sea clara, la voz, yo te oigo muy bien, espero que todo esto se pueda grabar, se pueda hacer bien. Muy bien, Marisa, para entrar en tema y para poder que los oyentes puedan conocerte, en pocas palabras, dinos, Marisa, aquí en un par de minutos, ¿a qué te dedicas y quién eres, Marisa? Desde hace 16 años yo vengo trabajando como coach en organizaciones empresariales para ayudar a los directivos a lograr y conseguir lo que buscan y ayudar a las empresas también a través de ellos. Y también como consultora pues, de temas relevantes que tienen que ver con la estrategia o con la gestión de personas en las organizaciones, ¿vale? Básicamente ese es mi trabajo desde estos últimos 15 o 16 años. Anteriormente pues he estado ocupando puestos de alta dirección tanto en organizaciones empresariales multinacionales como también en la administración pública. Entonces básicamente ese es mi know-how y mi desarrollo que he tenido desde que era joven hasta ahora, ¿vale? Me preocupaban muchísimo desde que era jovencita el comportamiento de las personas cuando están en grupo, porque me parecía que los patrones de comportamiento de las personas cuando estaban con otros venían determinados por determinadas reglas que yo no conocía y aquello me atrajo para estudiar sociología, ¿vale? Y eso fue el origen de mi carrera y hasta ahí he llegado. Qué bien. Mira, cuando estaba pensando en el tema, digamos, cuando tocaba este tema que es un mundo sin fronteras, realmente, y la salud, cómo afecta a través de los medios de comunicación, viniste a mi mente y digo, creo que Marisa es la persona adecuada para que nos pueda, por lo menos, darnos a entender o por lo menos explicarnos cómo ella ve el mundo ahora en este mundo de las comunicaciones. Creo que tú, como experta en ciencia política y en relaciones humanas,
puedes ayudarnos a ver cómo tú ves ahora actualmente los medios de comunicación en las relaciones interpersonales, las relaciones humanas ahora. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que es un momento muy claro en cuanto a cómo se están desarrollando los medios de comunicación, ¿no? Los medios para la masa, para la población. Yo creo que está habiendo como un control muy grande de los medios, ¿vale? Un control macro de los medios, que de alguna manera pues los propietarios vienen a ser pocas personas o pocas entidades empresariales las que manejan todos los medios. Hemos pasado de la última década o las últimas décadas estaban en manos de muchos propietarios o muchos más al menos, a estar en manos de poca gente, con lo cual las noticias pues vienen a estar muy controladas, de tal manera que lo que nos llega, así como lo que no nos llega, que también nos debería llegar posiblemente, está muy controlado y pasan a ser las mismas noticias en todas las agencias de comunicación, con lo cual lo que nos llega a las personas a nivel mundial pues viene a ser controlado por las grandes agencias que son pues de prácticamente los mismos dueños, ¿vale? 5 o 6 agencias de comunicación a nivel mundial, ¿vale? Sí. Claro. Entonces, claro, esto determina que el conocimiento que nosotros tenemos de lo que sucede en el mundo, pues es un conocimiento controlado, ¿vale? Es un conocimiento controlado de tal manera que aunque nosotros pensemos que estamos recibiendo todas las noticias, pues no, estamos recibiendo las noticias que de alguna manera se pretende que escuchemos, ¿vale? También hay muchas otras noticias de cosas que suceden en el mundo que no nos llegan. ¿Pues qué? Porque no están en el interés de esas grandes agencias. Ya. ¿Y cómo eso ves tú que eso nos afecta a nosotros en las relaciones entre personas, ¿no? Porque claro, el mundo ahora a través de las comunicaciones se ha hecho más pequeño. Entonces tú puedes estar comunicado con diferentes personas. Entonces el tú a tú en cuanto a relaciones cercanas se va perdiendo y nos guiamos un poco por la comunicación que vamos oyendo y que vamos viendo, la que nos van transmitiendo, ¿no? Sí, por un lado tenemos esa información formal o oficial que tenemos desde las grandes agencias y que es la misma para todo el mundo, y por otro lado tenemos un desarrollo muy grande de las relaciones de las redes sociales, que también son un foco de información y comunicación para mucha gente, ¿vale? Como es un foco poco controlado, pues es todo lo opuesto. Es decir, en las redes sociales te puedes encontrar todo lo contrario, muchas noticias que a lo mejor no recibes por los medios oficiales, pero también muchas noticias falsas. Entonces, las relaciones entre las personas, lo que conocen de lo que sucede fuera, pues está muy mediatizado, bien por las agencias oficiales o bien por las redes, que también vienen a traer muy buena información por un lado, pero también caótica información por otro. Entonces, eso lo que produce en las personas, pues al final es un poco de inseguridad, ¿no? Claro. De no saber muy bien a dónde atender, ¿no? Claro. Y eso afecta al final bueno, pues a ese sentimiento de seguridad, ¿no? De las personas. Claro. Tengo pendiente una entrevista más adelante respecto a todo lo que es el mundo de la desinformación o la infodemia, digamos, que hay, y que eso también hace que altera la salud también. Pero que lo que me interesa saber es, por ejemplo, ahora los movimientos culturales, todo este mundo de información hace que la gente del sur, de España, por ejemplo, cruza el estrecho, salta las vallas y logra establecer asentamientos humanos en diferentes sitios de España, por ejemplo, creando mucha tensión, provocado también por las noticias, por lo que ellos oyen, por lo que les transmite la gente, ¿no? Sí, es que esa es otra vertiente, ¿no? El uso que hacen los gobiernos de la comunicación, ¿vale? Cuando hay un gobierno determinado que quiere hacer presión,
pues también utiliza a las personas para presionarse entre países, como es el caso que está sucediendo ahora entre Marruecos, por ejemplo, y España, ¿no? Entonces, esas relaciones bilaterales que de alguna manera, bueno, pues han estado más o menos siempre cuidadas, en este momento están bastante dañadas, precisamente pues porque se utiliza la información también desde los gobiernos como se quiere, ¿vale? Y se abren puertas o se cierran puertas en función de lo que estratégicamente, políticamente se quiere conseguir. En este momento interesa, por determinados temas políticos, interesa ejercer esa presión sobre España y bueno, pues se juega a eso, ¿no? A hacer esa presión en relación con todo lo que, en fin, todo es lo que está en el Sáhara, la población que está allí de alguna manera pues más limitada y bueno, pasando necesidades, ¿no? Pero bueno, como ese es un tema muy polémico, entre España y Marruecos estaba como ocultado y ahora pues ha venido a ser tratado de alguna manera, ¿no? Sí, es un tema. Sí. Es un tema político, pero también hay mucha repercusión social porque las personas llegan aquí, tienen que asentarse, tienen que vivir en algún sitio. Eso crea tensiones dentro de las relaciones humanas de un determinado país, más España ahora que es un país también con muchas corrientes migratorias, diferentes culturas, ¿no? Claro, sí, es decir, la verdad es que esta es una mega tendencia, o sea, el que haya una diversidad demográfica en cada uno de los países es megatendencia, es decir, es megatendencia, es a nivel mundial. España es, digamos, estratégica o geopolíticamente o geoestratégicamente está situada al norte de África y entonces, bueno, pues tiene mucho interés y tiene muchas presiones. Ahora, claro, ¿cómo reciben las personas que viven ahí? ¿Cómo reciben, por un lado, las diferencias de información que tenemos en España o la que tienen en Marruecos, ¿vale? ¿Cómo perciben? Lo único que perciben es el resultado de la acción política o de la presión política, ¿no? Entonces se encuentran con un montón de personas de pronto que entran a montones, en oleadas todos los días, miles de personas. Claro, las ciudades que como Ceuta, como Melilla, que reciben, o Canarias, que reciben esos volúmenes de población que no están preparados para ello y que llevan ya mucho tiempo, además, como Canarias, recibiendo personas de manera inesperada y sobre todo no planificada, porque yo creo que esa es la clave, pues claro, se están amedrentados, ¿no? Entonces, por un lado se encuentran con la información oficial pero de sus países, pero por otro lado se encuentran los que viven en España, en el sur de España o en Melilla, Ceuta, Canarias, se encuentran con ese avasallamiento de personas incontroladas a las que intentan ayudar en la mayoría de los casos. Y por otro lado, las propias personas que vienen con una información falsa, muchas veces también, incluso la mayoría de las veces, gestionada por las propias mafias, que es lo que está pasando en el Mediterráneo igual, pues se encuentran con que llegan a países que no son lo que ellos esperaban. Han puesto un montón de recursos, han pagado un montón de dinero que a lo mejor prácticamente no tenían y le han puesto todo en manos de esa gente. Cuando llegan a los países pues se encuentran con que eso era falso, con que allí no había el trabajo que les habían prometido y en fin, pero bueno, de cualquier manera también este tema migratorio es un tema que está permitido desde las más grandes conciencias del mundo, ¿vale? Quiero decir, en el mundo, esto decía yo que era, dicen en general la gente, es un tema reconocido, que es una mega tendencia, la diversidad demográfica, el tema de las migraciones, el potenciarlo, pero claro, hay algo oculto en todo esto, ¿no? Desde ya, yo que sé, el año 68, cuando se creó el Club de Roma, que se empezó a hablar de poner límites al crecimiento de la población, etcétera, se hablaba mucho de ayudar a los países en origen, ¿vale? Que los países ricos ayudasen a los países más pobres, países como África u otros países, ayudarlos en origen de manera que no tuviesen esa necesidad
de tener que salir, ¿vale? Sí. Claro, ese hecho nunca se ha llegado a producir durante décadas que se ha estado hablando de ello. No se ha llegado a producir nunca. Entonces, lo que hay es una permisividad abierta a la inmigración, pero que lo que está ocultando es una mentira, porque tampoco los países pueden recibir de manera ilimitada personas. Es decir, hay dos cosas. Una es la necesidad que existe en los países de personas que vengan, ¿vale? Pero tiene que haber una planificación de alguna manera de esa inmigración, ¿vale? Que eso es lo que no hay. Entonces hay un descontrol, hay algo no hablado, no dicho, pero sí decidido, de que se esté produciendo estos movimientos enormes de inmigración incontrolada para construir otra realidad social en el futuro. Bueno, eso es una cosa interesante que está muy discutida en diferentes foros de discusión, incluso algunos un poco que no son muy reconocidos, porque ahora no sabemos bien lo que es la verdad y lo que es la mentira. Pero en esta, tú piensas que la cultura occidental, ¿no? como cultura tradicional de la que nosotros conocemos como el mundo occidental, con sus principios y valores frente a un mundo globalizado, tendrá que cambiar, tendrá que modificar sus principios, sus valores. ¿Qué tendrá que hacer? Porque claro, tiene que el mundo occidental se basa o está integrado desde sus orígenes por varias culturas. Por un lado, claramente el cristianismo, o sea, los valores cristianos estuvieron en la fundamentación de lo que es Europa, ¿vale? Sí. Pero también recogió de alguna manera pues todo lo que venía de la cultura humanística, o sea, humana, del hombre como el centro en la cultura clásica, o sea, de lo que venía de Grecia, la civilización griega, la civilización romana, incluso la civilización persa también, ¿vale? Y entonces en esa conjunción, sobre esa conjunción Europa se ha fundamentado, pero claramente ha habido toda una serie de valores cristianos que la han fundamentado, como es la generosidad, como es el esfuerzo, la responsabilidad, la lealtad, la justicia, la prudencia, la sociabilidad, la humildad, que es claramente cristiana, la verdad, como tú decías, Luis, ¿no? Cristo mismo decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿vale? Que luego de una manera distinta sería recogido por los valores de la época en Francia, ¿no? Cuando se reconocieron los valores de igualdad, fraternidad, ¿vale? Entonces está recogido de ahí, pero esos valores tan fuertes, por ejemplo, la tolerancia, el respeto, todos esos valores son de procedencia cristiana y a su vez de procedencia judía, ¿vale? De la cultura judía cristiana, esto es de la cultura judía cristiana. Entonces, todos estos que han venido a ser los valores y que siguen siendo valores en el mundo occidental, ¿vale? Pues han venido a ser un poco trastocados, porque también en la cultura occidental, por ejemplo, si analizamos Europa, parece que la historia se mueve como un péndulo, ¿no? Sí. De pronto tenemos, por ejemplo, la Edad Media, con una cultura totalmente teocrática, ¿vale? Y muy jerárquica, a una cultura, por ejemplo, en el romanticismo, que ya va desde cuando acaba la Edad Media, en el siglo XIV, empieza esta época del XIV al XVII, donde empezamos es el Renacimiento de qué, de los valores de la cultura grecorromana, ¿vale? Donde el hombre es el centro, donde y por eso se produce
todo ese crecimiento en el ámbito económico, en el ámbito de la ciencia, en el ámbito, en fin, de todo el conocimiento, ¿vale? Y entonces pasamos de esa época de la Edad Media, de origen, vamos, fundamentado en Dios, todo el centro es Dios, a esa época de renacimiento de la cultura clásica, el hombre es el centro, ¿vale? Pasando a dar origen a la ilustración, se da origen a mucho del conocimiento, ¿vale? Que hoy tenemos. Y hoy ¿qué vivimos? Pues hoy vivimos con un hombre, ya yo creo que el término posmoderno está pasado ya, ya pasado, ¿vale? Pero sí pasamos a una época extraña para nosotros, porque la estamos viviendo, ¿no? Y entonces para nosotros se hace extraña, pero donde de algún lado los propios posmodernos no sabían cuáles eran, o no conocían cuáles eran realmente esos valores que hemos citado, ¿no? De la Europa y de toda la cultura occidental, digamos Estados Unidos y toda la Europa, toda la cultura occidental, a esa serie de valores centrados en el hombre. Hoy mismo, o sea, hoy lo que vivimos es, yo creo, un antropocentrismo exacerbado, es decir, donde el hombre es el centro, y por tanto, siempre que se da esto, también se da un avance increíble de la ciencia, ¿vale? De tal manera que estamos pasando a algo diferente, ¿vale? Entonces, los valores hoy, por ejemplo, también hablamos mucho, y los medios de comunicación hablan permanentemente de esta Europa, digamos, dañada, o esta Europa débil, o este mundo occidental débil, ¿no? Donde esos valores de la tolerancia han venido a ser tan abiertos que hemos perdido, yo creo, el norte, ¿no? Y en fin, estamos en una época extraña en ese sentido, ¿no? Sí, yo creo que es un periodo de transición, así como pasó en el siglo XVI, XVII, cuando la primera revolución industrial, que fue gran boom de pasar desde el campo a pasar a las ciudades, porque descubrieron que la industria era el motor económico y la gente se acumulaba, se asentaba en las ciudades, nacieron las grandes ciudades. Ahora, en este momento, lo que se dice ahora, que entramos en la cuarta revolución industrial, que es la revolución digital, la revolución de las comunicaciones, que ahora entonces los movimientos de la gente se mueven por corrientes migratorias de un sitio para otro, pero claro, ¿cuál es la cultura que va a sostener todos esos movimientos migratorios? La cultura occidental, como tú dices, con sus principios y sus valores, los principios judeo-cristianos, se tambalean, porque ahora, digamos, los cambios son tan veloces, y especialmente Occidente se envejece y la población más joven viene desde el sur, viene también con algunas ideas que son del trasfondo cristiano, es decir, los derechos humanos o las principales constituciones occidentales tienen raíces judío-cristianas. Entonces ahora, ¿cómo tú percibes el futuro? En 2 o 3 minutitos que te quedan, ¿cómo percibes tú el futuro con estos cambios tan veloces? Bueno, pues yo el futuro lo percibo, revisando cuáles son esas megatendencias que están moviendo el mundo, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que vivimos en un entorno muy, muy incierto, muy cambiante, ¿vale? Y esas megatendencias que se están dando son, por ejemplo, el calentamiento global, ¿vale? Es la globalización, es esa diversidad demográfica de la que estábamos hablando, unas tecnologías disruptivas que dan lugar a una innovación bestial, y como además como estamos en una época centrada en el hombre, ¿no? Pues mucha de esa tecnología nos llama la atención, pues porque parte de esa tecnología va a estar en el desarrollo, en darle una evolución a la propia naturaleza humana. Ya podemos oír hablar de los cyborgs de esos elementos, digamos, tecnológicos que van a ser insertados en el hombre para ayudarle a desarrollar
sus capacidades mucho más allá de lo que la naturaleza humana le permite, ¿vale? Entonces, eso es una realidad que ya ha comenzado. Por otro lado, cuando hablamos de tecnologías disruptivas, yo que sé, todo lo que la robótica se va a desarrollar estos años va a ser increíble. Sí. Todo el desarrollo del Business Intelligence, que lo que permite el Business Intelligence es hacer una recogida de datos tan bestial que permite ya preproducir los nuevos servicios, los nuevos productos que se tienen que reconfigurar. A su vez, el uso de las emociones en esta época. O sea, la tecnología va a recoger en escaparates, en diferentes zonas, en centros donde venta o de comercio, van a recoger por visión facial, postural, etcétera, va a recoger las propias emociones y va a ofrecer de las personas que van a comprar, y va a ofrecer los servicios directamente que va buscando. Con lo cual, todo esto va a cambiar de una manera disruptiva. Por otro lado, otra megatendencia es la incertidumbre geopolítica. Es decir, el mundo va a regionalizarse de otra manera, ¿vale? El mundo no va a ser como es ahora. Vamos a ir a unas regiones, ¿vale? Y en esas regiones pues habrá un cierto equilibrio, pero estará construido con otros criterios, ¿vale? Naciones Unidas, por ejemplo, se mueve con unos criterios que es lo que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son esos 17 objetivos de desarrollo que moviliza al mundo, o que son criterios para movilizar al mundo para favorecer de alguna manera, bueno, pues una mayor justicia a nivel social y a nivel más equitativo, ¿no? Entonces, de alguna manera, y para construir el mundo de otra manera, de tal manera que las propias organizaciones empresariales hoy en día ya se hacen eco de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para tener sus principios, los principios de sus empresas integrados y alineados con esos Objetivos de Desarrollo Sostenible para de alguna manera estamos creando un marco, se está creando un marco totalmente distinto, más mundial, más global, con una dirección única, ¿vale? Otra megatendencia es todo el tema de las materias primas. Ahora mismo, si te das cuenta, Luis, yo he tenido estoy construyendo una pequeña casita y tal, y me he visto y en base a eso me he dado cuenta de que se está viendo un movimiento con las materias primas, ¿sabes? Ya sea la madera, ya sea el hierro, ya sea acero, ya sea como algo que no está declarado, pero que está sucediendo de tal manera que está subiendo todo. Le echan la culpa, porque eso es lo fácil, le echan la culpa a la pandemia, ¿vale? Sí. A la pandemia no tiene la culpa de todo, pero la realidad es que está habiendo unos movimientos macro. Ahora todo vale un 20, un 30% más, ¿sabes? Entonces está habiendo unos movimientos muy bruscos que se escapan de esa información que decíamos oficial y que no nos llega. Sin duda, esta década es una década de muchísimos cambios. Como tú dices, el área de las comunicaciones, de la inteligencia artificial, todo lo que tenga que ver con los nuevos descubrimientos de las comunicaciones. Y creo que la salud en un mundo sin fronteras se va a ver alterada, la salud por las relaciones humanas. Nos interesa que las relaciones humanas sean lo más saludables posible, porque el objetivo de este podcast es saber que el mundo que se va a enfrentar la gente va a ser diferente, y la adaptación también será diferente de la gente, de las personas, y por supuesto afectará a la salud. Para mí vamos llegando al final de la entrevista. Si quieres redondear algún concepto, alguna idea, Marisa, y vamos cerrando para que los oyentes tengan tiempo para poder analizar, darle tiempo para que puedan reflexionar en esto que acabamos de hablar. Bueno, pues yo diría que como un llamamiento a que, a pesar de que esto que se llama socialización, ¿no? Que es que todo lo que nos llega, de alguna manera, porque quieren que sea eso lo que nos llega, es decir, tenemos unos patrones que nos vienen desde fuera, siempre ha sido así de todas maneras, pero ahora de una manera muy, muy, muy grotesca, digamos, muy exagerada. Entonces, el tener en cuenta la conciencia individual, ¿vale? El despertar la conciencia individual
para estar despiertos. Estar despiertos ante el mundo que nos llega, ante lo que nos viene, posicionarnos de alguna manera, dentro de que nosotros somos muy pequeñitos y el mundo es muy grande y las megatendencias son muy grandes, pero de alguna manera que nuestra conciencia individual nos salva, nos libra, nuestros valores, nuestros principios, esos valores y principios, digamos, de origen cristiano que salvaguardan a la sociedad y nos salvaguardan a nosotros como personas y las relaciones entre las personas, tenerlas, agarrarnos a ellos y despertar nuestra conciencia y estar con los ojos abiertos ante lo que pasa para posicionarnos y siempre que nuestros principios estén por encima de todo lo demás. Interesante, muy interesante. Entonces, a todos nuestros oyentes, decirle que hemos tenido una entrevista muy rica, de mucha reflexión, de mucho pensamiento para ayudarnos a pensar. Hemos entrevistado a la doctora Marisa Muñoz Caballero, doctora en Ciencias Políticas y también en Sociología. Nos ha aportado un montón de reflexiones y pensamientos que creo que van a ser muy útiles para toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Marisa, que tengas un buen día y ya nos veremos en otra entrevista, seguramente que esta no será la última. Bueno, de acuerdo, muy bien, Luis, será un placer. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a toda la familia. Gracias a ti, un abrazo fuerte. Adiós.